Lo que hemos visto la anterior vez, muy rápido. Decíamos que dentro de las funciones del tubo digestivo, que es este aparato masticatorio, teníamos la función de tránsito de los alimentos, y recordarán, hemos considerado que este es un tubo y la luz de este tubo se considera el medio externo, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que transita por ahí es considerado el medio externo. Entonces, todo lo que se vierta ahí, ¿por qué hago referencia a eso? Es porque ustedes recordarán que hay glándulas de secreción interna y de secreción externa, ¿sí o no? Entonces, las glándulas de secreción interna van al torrente sanguíneo para control de todo el organismo o para algunas funciones que cumple el organismo. En cambio, las glándulas de secreción externa obviamente van al exterior. Por lo tanto, ¿por qué yo decía que el tubo permite el tránsito y es considerado la parte externa? Es porque precisamente que lo que se vierta en este tubo, en la luz del tubo digestivo, es secreción externa, considerado por lo menos secreción externa. ¿Está bien? Me refiero a los jugos digestivos que se van a secretar en este tubo. Por supuesto, habíamos mencionado lo que es digestión, recordarán mecánica y química. ¿Está bien? Y en los diferentes segmentos debemos determinar dónde se da más uno y el otro, ¿no? Cavidad bucal, más digestión mecánica, mezclado con un poco de química. ¿Por qué? Porque se libera, gracias a las glándulas salivales, la amilasa salival, ¿sí o no? Que es una enzima que degrada almidones. También tenemos la lipasa, que va a empezar degradación de grasas. Pero la mayor parte de la digestión mecánica estará en este nivel. La digestión química estará relacionado con la liberación de sustancias químicas gracias a los jugos digestivos o cualquier secreción que se vierte en la luz del tubo. ¿Está bien? Entonces ahí va a entrar lo que es la digestión química. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros disgregar todas las partículas de la alimentación diaria que tenemos en moléculas químicas, que al final son las que nuestro cuerpo son las que va a asimilar. Todo lo demás se desecha. Por lo tanto, entonces la secreción de los jugos digestivos a lo largo será distinta. Habrá una secreción, también podríamos diferenciarlo, una secreción de protección y una secreción de digestión química, ¿sí? Y una secreción también de reabsorción que posteriormente se tiene que generar. ¿Está bien? Luego, bueno, ahí estaba el componente de la absorción. Luego, todo lo que se va a consumir y todo lo que se va a digerir tiene que pasar al torrente sanguíneo, por supuesto, para el beneficio de todo el organismo, ¿no? Esa es una de las razones fundamentales de esto. Y por supuesto, lo que no se vaya a aprovechar a través de las deposiciones se va a eliminar. Lo último que le faltaba acá, nada más para recordar, era el control. No se olvide, bien fácil, ¿sí? Cuando pensamos en control de todo el organismo, básicamente, pensamos en un control nervioso y en un control hormonal, punto. Ahí está bien. ¿Está bien? O sea, todo lo que controla tu organismo está controlado por sistema nervioso o por hormonas, secretadas por glándulas. Esos dos componentes regulan todo. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Vamos a encontrar un control nervioso y un control. Esto lo vamos a pasar porque ya lo sabemos, lo hemos mencionado en la anterior clase. Muy bien, solamente algunos detalles que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, que era: el tubo digestivo estará dotado de glándulas anexas en los lugares más importantes. Cavidad bucal, glándulas salivales, las glándulas parótidas, submaxilar, sublingual, que son las más grandes, y una porción de glándulas menores también que tenemos ahí, con los componentes que siempre son importantes y los vamos a revisar más adelante. Luego el tubo se continúa con el esófago, pasa a la cavidad gástrica y ahí obviamente ya viene un componente de secreción del jugo digestivo con mayor cantidad. Me refiero al ácido clorhídrico, que tiene un pH aproximadamente de 0.8 recién secretado, y cuando se mezcla con los alimentos va cambiando hasta 1.5 aproximadamente, y cuando sale de la cavidad gástrica este pH también va a cambiar. Lo vamos a mencionar más adelante.
Y adosado al siguiente segmento de la cavidad gástrica, que es el estómago, estará el yeyuno, que se divide en el duodeno y la porción del intestino delgado propiamente dicho, que en ese lugar obviamente están acompañados de otro tipo de glándulas. Una de las principales que va a secretar, decíamos, era el páncreas. El páncreas tiene una secreción exócrina y vertirá enzimas por un lado y va a vertir un componente hidroelectrolítico que tiene un componente alcalino para contrarrestar. Todo eso lo vamos a mencionar después. Pero fíjense, esta diapositiva yo había puesto es para notar y ser conscientes de que las glándulas estarán adosadas a los segmentos más importantes: cavidad bucal, digestión mecánica y algo de química, y adosadas a la cavidad gástrica, al intestino delgado, estarán el páncreas, estará la vesícula biliar, estarán glándulas de Brunner, estarán las células G, las células I, las células S, que más adelante las vamos a ver. Entonces hay un componente muy grande de glándulas que va a vertir secreción del jugo digestivo, pues por las necesidades de eso, ¿no? Y obviamente en relación a la cavidad gástrica especialmente, sí hay falencias en el diseño. Por eso es de que muchos pacientes tienen gastritis y hay que tener cuidado, siempre preguntar dentro de la historia clínica qué problemas gástricos tienen, porque en la mayoría de los casos ustedes van a medicar a los pacientes y muchos de los medicamentos generan, ¿sí?, una alteración a nivel, o por lo menos daño en la mucosa gástrica. Entonces la idea está no empeorar el cuadro del paciente. Entonces ahí hay que considerar algunas cosas en cuanto a las vías de administración relacionadas con esa asignatura tan importante como es farmacología, ¿no? Entonces saber seleccionar y saber entender qué es lo que podría ocurrir. Bueno, algunos datos nada más. Esto también les había mencionado, que era la luz del tubo digestivo y que se tiene que absorber. Recuerdo que les hice la pregunta, ¿no?, que es considerado externo o interno. Entonces esto es externo y tiene que pasar a la parte interna a través del proceso de la absorción. Y hay una serie de vasos que van a irrigar este sistema entérico, ¿sí?, para transportar todo lo que se pueda absorber. Vamos a revisar también la motilidad. La motilidad del tubo digestivo básicamente está relacionado, por supuesto, con músculos. Entonces vamos a revisar cuáles son los músculos y cuál es la inervación de estos. ¿Sí? Habíamos dicho también entonces que la digestión es un proceso fisiológico, químico y mecánico, o mecánico y químico, porque primero se da lo mecánico y después lo químico, ¿sí?, mediante el cual lo que nosotros consumimos básicamente son hidratos de carbono. Es bien importante que por lo menos ustedes busquen o googleen un poco qué es un hidrato de carbono, y ahí se van a dar cuenta que todo es un hidrato de carbono. Básicamente el arroz, la papa, todo lo que consumimos diariamente es un hidrato de carbono. Las verduras y las frutas también son hidratos de carbono, pero la diferencia estará entre una absorción rápida, mediana y lenta absorción, ¿no? De hecho, cuando tú comes algo muy pesado, que le dicen las pastas, el fideo, por ejemplo, es muy pesado, son hidratos de carbono de lenta absorción, no es lo mismo que una fruta o algo así. Hablando un poco de conocimiento general, ¿no?, para charlar con los pacientes a veces, e inclusive de todos estos aspectos. Proteínas, obviamente carnes, grasas, vitaminas, minerales, obviamente de frutas, verduras y todo eso. Todo este componente tiene que ser disgregado hasta la sustancia química que tu cuerpo necesita, ¿no? Por eso es tan importante la digestión mecánica, ¿sí?, que es donde ustedes tienen la gran responsabilidad de tratar de devolver ese ciclo masticatorio y esa eficacia masticatoria lo mejor posible para que el paciente pueda cumplir con las funciones fisiológicas, porque esto va relacionado a el organismo en general, ¿no?, al estado de salud general del paciente. Perfecto. Doctor. Sí. 2 y 10. Muchas gracias por hacerme. Sí. Ya voy. Le daré un punto. Entonces, la digestión mecánica consiste en una simplificación que no afecta a la estructura molecular. Entonces, ¿qué quiere decir? No va a separar en moléculas químicas. Pregunta:
¿Quién se encarga de disgregar los alimentos en las sustancias constitutivas, en moléculas químicas? ¿Quiénes son? Las enzimas. Listo, ya saben. Entonces, las enzimas tienen la gran función de ¿qué? De disgregar esas partículas para que puedan absorberse sustancias químicas. ¿Está bien? Entonces, lo mecánico no lo hace eso. Pero fíjense, la digestión mecánica tiene la gran responsabilidad de triturar, desmenuzar, disgregar las partículas para que las enzimas puedan actuar sobre ellas. Porque no actuarán sobre partículas grandes, ¿verdad? Entonces, esa es la relación entre lo mecánico y lo químico. Lo mecánico no logra disgregar todo, sino necesitará de ciertos tipos de procesos, dentro de ellos la humectación, que se mezcle con la saliva, y una buena cantidad de saliva y jugos digestivos, para que luego ocurra, ¿sí?, esa disgregación y las enzimas puedan actuar sobre estas partículas pequeñas. ¿Está bien? La eficacia masticatoria, o por lo menos también está determinado por varias razones. Uno, la cantidad de piezas dentarias. ¿Sí? Denme un segundo. Entonces, la eficacia y la función masticatoria muchas veces se la puede analizar o estudiar. Por supuesto, el órgano más importante es la pieza dentaria. Por supuesto que sí. Entonces, estará en relación a la cantidad de piezas dentarias presentes en cavidad bucal. Hay muchas personas que han perdido piezas dentarias, y si han perdido piezas posteriores especialmente, pues esa eficacia masticatoria disminuirá. Ya no será igual al 100% cuando tienes todas las piezas completas. La posición de las piezas dentarias, el engranaje que logres tener, por eso también se hace la ortodoncia, ¿verdad? Para buscar mejorar la eficacia masticatoria. Entonces, función. Lo que les decía entre broma y broma era de que generalmente te haces ortodoncia por estética, porque quieres que se vea bien. Nunca vas por función masticatoria. Más bien es al revés, el ortodoncista te hace el tratamiento para lograr el engranaje mejor, para que puedas mejorar tu función masticatoria, ¿sí? Como un resultado de ello es lo estético, que se vea bien, pero se busca eso. Entonces estará en relación, por supuesto, a piezas dentarias, cómo se encuentran los tejidos. La eficacia y la función masticatoria también estará relacionado con la cantidad de saliva que tú produces. ¿Sí? Estará relacionado en que todos los otros elementos funcionen de buena forma, dentro de ellos también los músculos. Y ahí estamos mencionando ya parte de los órganos que forman el sistema nático o aparato masticatorio. El aparato masticatorio o sistema nático o estomatognático también que se le llama, estará formado por piezas dentarias, mucosa, ligamento periodontal, hueso, músculos, vasos sanguíneos, inervación. O sea, eso quiere decir todo lo que está, todo el conjunto de tejidos que conforma este aparato masticatorio, que además este aparato masticatorio es parte del aparato digestivo también, pues es una parte, se interrelaciona estos dos aparatos, entonces todos deben funcionar de la mejor manera posible. Entonces no podemos ver solamente un diente como único. Ustedes van a chocar con ello. Muchos de los pacientes vienen y quieren solucionar solo un problema. La responsabilidad de ustedes es hacerle comprender al paciente que esa pieza dentaria no es individual, sino esa pieza dentaria es parte de un conjunto. Y hay que analizar el conjunto, no porque le quieras hacer todos los tratamientos y porque quieras tú cobrar o ganar, sino por responsabilidad de que tú le digas que necesita mejorar el estado de salud de cavidad bucal. Entonces tú debes cambiar la perspectiva si queremos hacer buena prevención o buena atención en cuanto a planificación. Entonces debemos cambiar ese criterio, que cuando el paciente viene vea una pieza dental pero de forma aislada, como única. La pieza dental es parte de un sistema, de un aparato, y el hecho de que todo funcione de forma adecuada va a hacer que el ciclo o la eficacia masticatoria también aumente, ¿no? Entonces básicamente a ello íbamos. La digestión química entonces es un proceso de hidrólisis, lo vamos a poner, ¿sí? Es un proceso básicamente de hidrólisis, ¿sí? que divide las moléculas, ¿sí? en sustancias, o sea, químicas, a lo que se denominan constitutivas. Entonces ahí tenemos las glándulas salivales, la mucosa del tubo digestivo, el páncreas, la vesícula biliar, que vierte este jugo digestivo con una serie de enzimas.
lo que habíamos mencionado, la amilasa salival y la lipasa lingual en cavidad bucal, que ya dan los primeros inicios de digestión química. El pepsinógeno, que va a ir un poco a degradar aquellas partículas denominadas pepsinas, y luego tenemos otras enzimas como las proteasas, lipasas, nucleasas, amilasas, que más adelante vamos a llevar con detalle qué tipos de enzimas más, y los ácidos biliares que degradan grasas, cuáles son las funciones. Pero la respuesta ustedes ya la han dado. Si yo preguntara, por ejemplo, quién está encargado, qué sustancias son encargadas de la digestión química, la respuesta es sencilla, ¿verdad? Enzimas. Ahora, si la pregunta es específicamente en cavidad bucal, la respuesta es esta: la amilasa y la lipasa. La amilasa para almidones y la lipasa, siempre que vean lipasa, piensen en lípidos. Y al pensar en lípidos, estamos pensando en grasas. ¿Está bien? Entonces, lo mismo. ¿Cuál será la función del pepsinógeno? ¿Cuál será la función del páncreas? Esto vamos a llevar igual con detalle las enzimas, y ahí, digamos, están las potenciales preguntas, porque es parte del conocimiento. ¿Está bien? Que deberíamos tener. Entonces, esta diapositiva de organización es un poco para que ustedes les ayude a ver eso. La nutrición es otro tipo de elemento. También les había contado yo la anterior vez, a manera de comentario, había hecho algunos. Entonces, tu organismo lo que necesita, cuando hablamos de nutrición, muy poco, que también es una especialidad dentro del área de la salud, por eso hay toda una carrera acá al lado, ¿verdad?, de nutrición. Entonces es una carrera, ¿sí?, donde se especializan en eso, porque sí deberíamos tener mucho más cuidado. Personalmente aquí creo que no haya ninguno, a no ser levante la mano, me incluyo yo, que no cuidamos nuestra dieta, ¿no? Una dieta equilibrada con el enfoque de nutrición para tu organismo. Bueno, ese es otro tema. El punto es el siguiente: tu organismo lo que necesita entonces es una cantidad equilibrada de proteínas, decíamos, carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, vitaminas y agua. Entonces, igual, entre broma y broma, yo les decía, ¿tu cuerpo necesita Coca-Cola? No necesita. ¿Qué necesita? Agua. ¿No? Eso es lo que necesita. Pero qué tan rica es. Prefiero los un Pepsi. pollo Copacabana con una Coca-Cola bien fría y todavía frío. También les había comentado. Entonces, la nutrición es distinta. Entonces, esta parte no tiene que ver mucho con la parte de fisiología del aparato digestivo, pero quería darles una pauta que les ayude un poco a comprender de cómo debes analizar. Y también mi función de mí es dejar de que ustedes piensen en el diente como un ente aislado y no como parte de un conjunto. Esto ustedes lo tienen que aprender de forma muy rápida, y a eso se llama habilidad clínica, para que luego adquieran un criterio clínico. ¿Está bien? Esto lo van a hacer en semiología, por ejemplo, seguramente les van a enseñar. Es una asignatura también sumamente importante, porque te va a enseñar a tener un criterio clínico en base a la valoración del paciente, donde tú debes hacer un análisis. Y esto, lo que yo les voy a mostrar, es simplemente que ustedes a cada paciente, con solamente, no te toma más de 5 minutos, darle una ojeada a todo, ya te puedes dar cuenta que podría estar mal adicionalmente, porque el deber que nosotros tenemos es brindar información para que el paciente tome decisiones en cuanto a tratamientos que nosotros le vayamos a indicar. Yo le voy a indicar: usted necesita esto, esto, esto y esto. Pero doctor, yo vine por esto nada más. Está bien que haya venido por esto, pero también tiene esto, esto y esto. Y no le estoy diciendo porque yo le quiero hacer el tratamiento o le quiero cobrar, sino es porque me siento responsable de decirle lo que usted necesita. Ahora, que usted decida hacerse o no hacerse, ya es un asunto distinto, pero nuestro deber es darle información. Y con eso te lo metes al bolsillo al paciente, porque le estás diciendo cosas que él necesita saber, no que le estás obligando a hacerle el tratamiento. ¿Está bien? Entonces el paciente dice: sí, evidentemente el doctor tiene razón. Tienes que ganarle al paciente con un razonamiento lógico. Y al darle información que sepa más cosas, entonces el paciente lo agradece. Y ese paciente, por supuesto, en retribución, en la mayoría de los casos va a mostrar fidelidad también.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para analizar esta primera parte del tubo digestivo y esta parte del sistema estomatognático? Nosotros podemos dividir, cuando hacemos el análisis craneofacial, en tercios, cuando nos referimos a cara, ¿no? Al análisis de cara, no al análisis de cráneo, que es distinto. El tercio superior ya lo han debido escuchar hablar, tercio superior o cerebral, el tercio medio o respiratorio, que es el que no se modifica. Es difícil que se modifique esto, porque tenemos dos puntos craniométricos distintos, y el más susceptible a modificarse es este. De hecho, Case lo llama el área dentofacial susceptible de ser modificado o embellecido, ¿sí o no? Porque nosotros con solamente cambiar piezas dentarias podemos cambiar todo el panorama. Entonces, este segmento de acá, que se denomina tercio digestivo, deberíamos analizarlo un poco de esta forma. Ahí lo pondremos todo, así está todo. Entonces empezamos a hacer un análisis. Tal vez en semiología les enseñen con un poco más de detalle, solamente yo les doy un punto. Deberían ver la mucosa y la semimucosa de los labios. Es parte de un tratamiento de ustedes que tienen que considerar. Deben analizar el vestíbulo bucal. El vestíbulo es la entrada a la cavidad bucal. Por lo tanto, ese vestíbulo se encuentra entre la cara vestibular de los dientes y los labios. Ese espacio que se encuentra entre la cara vestibular de todos los dientes y los labios, todo eso se llama vestíbulo en esta parte, ¿no? Y a los lados tenemos los carrillos y la mucosa yugal. Entonces yo debo identificar todo esto: paladar duro y paladar blando, piso de la boca, lengua, encías y piezas dentarias. Ese es el conjunto, digamos, básico que ustedes deberían siempre analizarlo para detectar. Si todo está en orden, pues entonces, si solamente es la pieza que le molesta, perfecto, háganlo y solucionaron el asunto. Pero si encuentran más cosas, entonces háganlas conocer. ¿Está bien? Entonces, en cavidad bucal van a ver de que nuestros labios, por ejemplo, a diferencia de en otros lugares, no son normohidratados. ¿Por qué? Porque nuestro ambiente es muy seco, ¿sí o no? Entonces nunca vamos a tener. En cambio, cuando llenan la historia clínica, ¿qué dice? Labios, dice normohidratados. Si aquí en La Paz no están normohidratados, ¿no? Tienes que utilizarlo. Entonces tenemos. De ahí se presentan, por ejemplo, las queilitis, las queilosis. Podemos encontrar este tipo de lesiones vesiculares, ¿sí? Podemos encontrar mucoceles. Y ahí hay una línea que divide, ¿se nota? Entonces, esa línea dividirá la mucosa de la semimucosa. Este epitelio de acá es totalmente distinto a este epitelio, que también lo tienen que reconocer, o tal vez ya lo han llevado en histología, ¿no es cierto? Este será un epitelio escamoso, estratificado, plano, no queratinizado. Lo mismo en la mucosa. Hay tres tipos de mucosas en cavidad bucal, ¿no? La mucosa de revestimiento, la mucosa masticatoria. La mucosa masticatoria es encía y mucosa del paladar. Y la mucosa especializada, que solo está en el dorso de la lengua. Fácil, ¿verdad? Esas tres mucosas. Entonces vamos analizando lo de los labios, porque ahí también van a encontrar algunos detalles. Las queilitis que se van a producir. Y acá esto, por ejemplo, si es que es fumador o consume tabaco, puede llegar a cáncer también, ¿no? O los que yo tengo un entrenador de tenis, por ejemplo, del Tenis Club La Paz, que por el ambiente y todo eso tiene unos labios que estaba entrando a cáncer, ¿no? Entonces ahí hay que tratar de identificar también y hay que indicar los cuidados. Las queilitis de tipo angulares, que pueden ser traumáticas, pero también pueden ser o deberse a elementos virales, ¿no? Como el herpes, ¿sí? El herpes. Bien, eso les van a enseñar. Yo solo les voy a mostrar algunos pequeños detalles. Estos son mucoceles. No se olviden que en la mucosa también hay glándulas salivales menores. En los conductos de estas glándulas salivales menores, muchas veces por trauma, porque te muerdes el labio y se obstruye, y entonces hay acumulación de mucosa dentro, y entonces aparecen así. Pero si es que es por trauma, tú tienes que identificar si el contenido interno es líquido o tal vez es fibroso. Entonces ahí más bien es un fibroma. ¿Está bien? Entonces ahí identificas para todo ello. Este es el vestíbulo bucal, lo que les decía, todo lo que está entre la cara vestibular de los dientes para adelante es el vestíbulo bucal.
¿no? Ahí vamos a encontrar implantación de frenillos. ¿Qué tan importantes? Muchas veces tú te preguntas que esta encía de acá se está retrayendo y tú le quieres hacer limpieza, le haces limpieza, no se preocupe, con esta limpieza va a solucionarse el asunto. No se soluciona y sigue retrayéndose la encía. Muchas veces aquí hay un frenillo que empieza a jalarle y este epitelio de aquí es muy delgadito y la recesión continúa. ¿Qué tienes que hacer muchas veces? A veces frenilectomías, que son actividades quirúrgicas. Tal vez no todos hagan cirugía, pero Yo quisiera. si se dedican a eso, entonces hay que hacer un corte de esto y liberar, ¿no? Eso se llaman frenectomías. Entonces hay que analizar implantación de frenillos, que van a aprender que hay una clasificación. Hay implantación de frenillos también Eso laterales. parece un perro, puros En caninos. este caso, ¿lo ven acá? Estos frenillos de acá, ¿sí? También cuando hagan prótesis, esos frenillos son los que se encargan de botar las prótesis, ¿sí? Entonces tú dices, ¿por qué no se sujeta la prótesis? Porque hay ahí como una liga que todo el tiempo le está botando. Entonces son características que uno tiene que ir considerando poco a poco. Hacia la parte de la mucosa yugal, que tenemos mucosa de revestimiento, y al frente de la cara vestibular del segundo molar y primer molar encontramos la desembocadura del conducto de steno, que pertenece a la glándula parótida. ¿Cuánto por ciento de secreción total brinda la parótida? 25%, ¿no? El 75% es la submaxilar y el otro 5% la sublingual, y las glándulas menores igual un poco. Eso también lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir viendo un poco. Pueden haber alteraciones en lo que es. No se olviden que también vamos a llevar más adelante la composición de la saliva. La saliva tiene un componente hidroelectrolítico también, ¿sí? Y además hay calcio. Por lo tanto, nuestro organismo tiende a producir cálculos, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Han escuchado hablar del cálculo renal? Sí. Entonces tiende a causar petrificación, ¿sí o no? Y eso es porque tiene componentes. Entonces, ¿qué componentes generarán esas calcificaciones? Entonces ustedes van a encontrar cálculo renal, ¿sí o no? Cálculo biliar, ¿verdad? O barro biliar. Cálculo dental, ¿sí o no? Y estos denominados cialolitos. Estos cialolitos obstruyen el conducto y a veces lo tapan, entonces duele la parte. ¿De quién es función hacer todo esto? Del odontólogo, por supuesto, siempre y cuando también puedan dedicarse a esa área, ¿no? Entonces todo eso se analiza. O a veces vienen con dolores y tú lo único que piensas es porque le duele, es porque es pieza dental. ¿Les cuento una historia? ¿Sí? Sí. Bien rapidito. En el Brasil, una paciente fue a una clínica porque le dolía la región geniana. ¿Está bien? Ya. La región geniana, perfecto, le dolía. El odontólogo le hizo tratamientos de conducto en los premolares porque les dolía esta región geniana. ¿Está bien? Cuando analizaron los tratamientos de conducto, estaban 100 puntos. Si ustedes veían, podrían decir, qué colega más capísimo que le hizo los tratamientos de conductos tan perfectos. ¿Está bien? Ya. Pero el paciente volvió y le seguía doliendo. Entonces, ¿cuál era el problema? Analizando ya con tomografías, pudimos ver de que el seno maxilar estaba con infección y estaba lleno, que es lo que estaba causando. Había pólipos más y había segmentos que no se notaban, pero con una tomografía sí pudimos notar. Sí, ¿Está bien? Entonces, ¿el diagnóstico fue correcto? No. Ahora, una cosa, el endodoncista hizo su mejor trabajo y los trabajos estaban bien hechos, pero ese no era el problema. Entonces, no se deberían haber hecho los tratamientos de conducto, ¿verdad? No. ¿Sí o no? Sí. No. Entonces, no importa que tú los hayas hecho muy bien, si no se debieron hacer, eso también es considerado iatrogenia, ¿verdad? O sea, hacer un tratamiento cuando no debía hacerse, por muy bien hecho que lo hubieras hecho, ¿sí o no? Entonces, precisamente esa es la razón por la que nosotros debemos mentalizarlos en no ver solo piezas dentarias, porque el dolor puede venir de otras regiones. Entonces, esa es la gran labor, hacer diagnóstico, determinar la causa para atacar esa causa y plantear un plan de tratamiento. Por supuesto que
siempre va a haber algunos detalles y después de un tiempo van a lograr corregirse y bueno, ¿eso qué se llama? Experiencia profesional, ¿no? Después de un tiempo. Bien, esto por ejemplo, en los conductos tú puedes inyectar un líquido radioactivo que se llama el lithiodol o un líquido de contraste, ¿sí? Tú ubicas el conducto, lo inyectas, le tomas radiografía y puedes observar. Esto está relacionado a una parotiditis, ¿no? Entonces aquí se observa el conducto de Stenon y todas las ramificaciones de los acinos de la glándula parótida, ¿no? Para determinar algo. En este caso era parotiditis, ¿sí? Pero los dolores pueden ser de otras regiones. Ahí recuerdo otra vez más una paciente que tenía un dolor en todo este sector y todos pensaban que era diente, nada. Cuando se toma tomografía, calcificación. ¿Se acuerdan del ramillete de Riolano? ¿Sí? Apófisis estiloides, ¿no? Uno de esos ligamentos de ahí se estaba empezando a calcificar y eso es lo que le estaba generando dolor. Pero ¿y cómo detectas eso? ¿Tú pensarías en investigar el ramillete riolano porque le está causando un dolor? Jamás pensarías en eso. Solamente después de ver demasiado todo. ¿Y qué es esta línea de acá? Digamos, como les voy a mostrar esto. ¿Y qué es esta línea de aquí que te llama la atención? Y luego, ¡tim!, se prende la luz, el foco. ¿Sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, en el piso de la boca se analizan las desembocaduras de los conductos, que también en actos quirúrgicos hay que tratar de respetarlos, no tocarlos. Todo lo que es piso de la boca con todas las inserciones musculares, que también deben analizar. Y también pueden generarse cianolitos, obstrucción de los conductos, y te va a dar un quiste de retención, se llama, cuando es contenido mucoso, y también se denomina mucocele. Mucocele, que quiere decir un quiste de retención, es un quiste con contenido mucoso, y hay que diferenciarlo con estos cianolitos. ¿Sí? Por ejemplo, acá llama la atención algo, y uno preguntaría, ¿qué pasará? ¿Notan acá esta línea blanca? ¿Sí? Tal vez no lo hubiéramos visto, ¿no? Tal vez, si la radiografía no estuviera también bien, está el contraste oscuro. no fuera bueno, tal vez no lo hubiéramos visto. Es Y esta oscuro, radiografía pero no sí, siempre la bueno. tomas. Pero fíjense aquí, ¿Qué es esto? ¿no? ¿Cómo llegó eso ahí? Mondadientes de madera. Es un mondadiente, ¿no? Tenía bueno, esto se practicó por vía externa, quedó cicatriz. Generalmente tratas de no hacerlo por vía externa, a no ser que sea necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque las cicatrices siempre lo abordas por cavidad bucal. Entonces, en piso de la boca vamos a encontrar dos tipos de quistes también, quistes de retención. Este es mucocele y este se llama ránula porque asemeja la panza de la rana, pero también, mejor dicho, es más relacionado con las venas raninas. ¿Recuerdan las venas raninas? Pues esas venas raninas tienen ese color medio azulado que cuando te da este quiste a ese nivel, entonces se asemeja a la panza de la rana, mencionaban, y de ahí coincidió venas raninas con ránula, y de ahí tiene su explicación. Son quistes de retención que muchas veces se pueden presentar por obstrucciones de conductos. Lo mismo, también se puede hacer radiografías de contraste cuando uno quiere analizar. Casos raros, por supuesto, pero sí se puede hacer. Algunos casos les van a llegar niños a los que atiendan niños en odontopediatría. De pronto dicen, a mí me encantan los niños, yo no trabajo con niños. Y bueno, no. Entonces, ¿qué diferencia? Pero a los que les encanta me saco el sombrero porque trabajar con niños, felicidades. Prefiero estar con niños. Que se llama, van a trabajar con niños y en muchos de los casos hay esto que se denomina la anquiloglosia, la lengua atada, que dificulta la pronunciación, la dicción, o mejor dicho, el pronunciamiento, la deglución también se ve alterada y por supuesto hay que plantear alternativas de tratamiento y para eso tendrás que conocer toda la parte anatómica para hacer un poco la cirugía, ¿no? Que ya la conocen, pero después obviamente la tienen que llevar de la mejor forma. La mucosa especializada, por supuesto, con todas las glándulas, que posteriormente igual las vamos a ir viendo, que también hay que analizarla porque ahí hay lengua geográfica, ahí podemos encontrar Candida albicans, que es un hongo,
podemos encontrar, ¿qué más? La lengua romboidal. Hay un montón de patologías en lengua también, ¿sí? Que bueno, eso le También tocará la lengua al seca. siguiente No sé cómo curso, se llama eso. ¿sí? Vamos a ir viendo. Luego, el paladar duro, que se lo analiza porque hay tres tipos de paladares. Los paladares que son altos, medianos y bajos. ¿Y cómo lo clasificas? Particularmente, ¿conocen el fondo del vestíbulo? ¿Sí? Bueno, cuando tú agarras el dedo y te pones ahí entre los dientes y el labio hasta donde choque, ese es el fondo del vestíbulo, ¿sí? Entonces, ese es un parámetro. Y el otro dedo, que es el pulgar, le pones en tu paladar. Si los dos están casi al mismo nivel, es un paladar medio. Pero si tu paladar está para arriba, es un paladar alto. Si tu paladar es más plano, estará un poquito por debajo y es paladar plano. Más o menos así les van a seguramente enseñar. Y con los modelos de estudio, evidentemente, tú vas a poder valorar. ¿En qué me puede influir esto? Puede influir en muchas cosas, bueno, que después igual van a ir aprendiendo. Hay otro paladar que se llama el ojival, que es como quilla de barco, es más o menos así en profundidad, ¿no? Bueno, yo les estoy dando algunos datos. Algo habrá que ver. Aquí la fibromucosa, esta es la mucosa masticatoria también. La encía y esta fibromucosa que tiene estas rugas palatinas es para formar el bolo alimenticio, ¿no? Y la encía con todas las alteraciones que van a poder ver. Ahí sí hay una miscelánea de patologías inflamatorias, condicionadas, ¿sí? Negro. De todo tipo. Ahí sí ustedes van a ver en los cursos superiores todo. Esto influirá en la eficacia masticatoria, no directamente, pero sí va a influir en que tú puedas perder piezas dentarias, y la pérdida de piezas dentarias está relacionado con la función y eficacia masticatoria que te da la digestión mecánica. De hecho, fíjense esta pieza dentaria de acá. No tiene un punto de caries. Un punto de caries no tiene. Pero ¿y si no tiene quien le agarre a ese diente? Ha perdido el ligamento periodontal, ha perdido hueso, ha perdido todo. ¿Quién le agarra? ¿Y tú vas a hacer crecer todo eso? Hoy en día hay técnicas para tratar de resolver esto. Sí hay algunas, pero tienen limitaciones. Pero en la mayoría de los casos, cuando la enfermedad periodontal está muy avanzada, eso es pensar, te cortan el brazo y tú dices, no, me va a volver a crecer. Eso no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, cada milímetro de hueso que tú has perdido por enfermedad periodontal, no lo recuperas. La periodoncia, de forma preventiva, las limpiezas que te hacen, es para evitar que esto siga avanzando. No es para que el hueso recupere. ¿Ustedes creen que el hueso que se ha perdido, que debería estar aquí arriba, en todo este segmento, cuando le hagan la limpieza y le dejen todo sanito, buscando salud, el hueso va a volver a crecer? Eso no va a ocurrir. Por eso les decía, es como pensar que te corten el brazo y tú digas, me va a volver a crecer. Eso no va a pasar. Esa es la importancia por la cual ustedes deben recomendar el cuidado. Porque cada milímetro que se pierde, no se recupera. ¿Está bien? Y eso va a afectar después a la pérdida de piezas dentarias, como en este caso, ¿lo ven? Entonces ahí van a tener toda la carrera para analizar. Y después hay una especialidad dedicada a esto también. Les explicaría ahí algunos casos. Por supuesto están llevando anatomía dentaria, que es otra de las asignaturas muy importantes para aprender. ¿Por qué? Porque depende de la morfología oclusal y de la superficie oclusal, ¿sí? Funcional, se llama. Por si acaso, este tamaño de acá, que se le puede determinar, hay formas de determinar que después en prácticas también les voy a mostrar, para ver la superficie oclusal funcional, que no es toda, ¿sí? Debemos determinar cuál es la superficie oclusal funcional. Y esta superficie oclusal funcional dependerá de varios factores. Y fíjense esas piezas dentarias que puede tener los desgastes. La caries no es la única que hace que haya pérdida de estructura dental, ¿sí o no? ¿Cuáles son las otras causas de pérdida? Caries es una. ¿Saben cuál es la otra? Y ustedes la conocen. Atrición, abrasión, erosión, afracción, corrosión por estrés. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿No? Pues entonces hay todo un libro para hablar de lesiones que no son cariosas. Todo un libro.
Atrición, abrasión, erosión, abfracción y corrosión por estrés. ¿Qué es lo que te hace? Pérdida de estructura dental. Aquí vemos caries en esos dientes. Eso no es por caries, pero eso va a afectar la eficacia masticatoria y ustedes lo tienen que solucionar, ¿sí? ¿Recuerdan la anterior vez que les decía, los incisivos desgarran, mejor dicho, los incisivos cortan, los caninos desgarran y los molares trituran? Es fácil, pero no tan fácil cuando debes entenderlo esto en movimiento, ¿sí o no? Y cuando ustedes tengan que reconstruir todo eso, ahí es donde viene lo difícil, ¿sí? Es fácil a veces, pero al momento de abordarlo no tan fácil, porque todo lo que pongan ahí va a ir con toda la musculatura y luego se empieza a romper, ¿verdad? Entonces tienen que lograr un equilibrio que es muy difícil. Fíjense estos desgastes que pueden ser sí por bruxismo, que alguien mencionaba, ¿sí? Hay una diferencia entre el bruxismo céntrico y el excéntrico. El céntrico es solamente el apretamiento y el excéntrico que además rechina, y esto causa más desgaste, ¿sí? Entonces hay un bruxismo céntrico que es el apretamiento y ahí apretas, pero el excéntrico es el peor porque el excéntrico es el que va a generar movimiento y eso es lo que desgasta. ¿Y cuándo ocurre eso? En la noche, antes del examen, ¿verdad? Entonces hay que analizar la altura funcional que tiene por grados y tratar de reproducir todo ello, ¿no? Entonces ven, no solo es piezas dentarias, sino hay un montón de cosas que ustedes deben analizar. Entonces, ¿dónde comienza la digestión? En cavidad bucal, ¿sí? La digestión mecánica. Ya sabemos, digestión mecánica relacionado con todos los elementos de este sistema que puedan funcionar de buena forma. ¿Es tan importante la saliva, por ejemplo, para formar el bolo alimenticio, sí o no? Ustedes podrán triturar hablemos de la marraqueta. Una marraqueta con saliva y sin saliva, ¿habrá diferencia? Sí. Claro que hay diferencia, ¿verdad? No es la misma. Entonces, la cantidad de saliva que uno produce también será importante. Las piezas dentarias, la forma de las caras oclusales, el engranaje que se llama, ¿cuál era la mejor oclusión? La que mejor desocluye, ¿sí o no? ¿Y cómo desocluye? Guía anterior y guías caninas, ¿sí o no? A eso también se lo conoce como oclusión orgánica, que todo el engranaje sea lo mejor posible y la cantidad de saliva que tú vas a producir, donde se van a liberar la milasa y las lipasas. Ya estamos terminando. Entonces, ahí la acción de cortar, aplastar, triturar los alimentos, los movimientos rítmicos, que los músculos funcionen bien y las condiciones que se van a dar a través de la dinámica o la biomecánica masticatoria está relacionado con un proceso neuromuscular de aprendizaje. Y les había dicho también, recuerdan, podemos desprogramar los músculos, ¿sí o no? Para poder llegar, se puede desprogramar. Entonces, a veces, cuando mencionamos esto de colegio, cortar, desgarrar y triturar, es fácil, parecería de colegio, pero cuando ya lo llevas a la práctica, ahí un poco se puede tornar un poco más complicado, ¿no? Entonces, el ciclo masticatorio se dará por todos los órganos que conforman esto, piezas dentarias, músculos, inervación, las papilas gustativas. ¿Se han dado cuenta que tú, para morder, por ejemplo, no sé, gelatina o algo así suave, tú aplicas una fuerza distinta que cuando vas a comer una marraqueta, ¿verdad? ¿Piensas para ello? No. Es un proceso neuromuscular ya aprendido. Automáticamente, si quieres abrir algo, y los zafados que quieren cortar algo, que también me ocurre a mí, que queremos cortar algo con nuestros dientes, ¿sí o no? Aplicamos más fuerza, puntos de trauma, que luego eso a veces terminamos pagando. Pero es una acción coordinada. Fases del ciclo masticatorio, entonces, apertura y cierre, donde nos va a proporcionar incisión, aplastamiento y trituración. Hasta ahí lo dejamos. Y bueno, esto es un trabajo de investigación donde te dice lo que es el porcentaje de eficacia masticatoria y que... ¿Sí? Muy bien, entonces ahí lo vamos a dejar. La próxima vamos a hablar de esto.